Morí y Jesús me mostró el destino que esperaba a los religiosos de mi iglesia. Elías Monteiro, un respetado líder ministerial en una importante ciudad latinoamericana, pasó 48 años erigiendo una fachada impecable de fe, con su alma marchita tras una rutina de devoción externa y un conocimiento bíblico vacío. Elías estaba en el púlpito. La luz de la vidriera se sentía pesada, aplastante. Su voz, que solía ser tan firme y resonante, ahora se sentía hueca, que estaba a mitad del sermón. Las palabras de siempre, los versículos conocidos, solo resonaban, como si escuchara a otra persona. Sus ojos recorrieron la congregación, un mar de rostros, cada uno familiar. Su esposa Sofía, en la tercera fila, con su sonrisa de calma ensayada. Su hijo Gabriel, inquieto, pensando seguro en el partido de fútbol. Todos estaban allí, pendientes de cada palabra suya. O eso parecía. Pero por dentro algo se retorcía. Un nudo frío en el estómago que se extendía. Lo sintió horas antes, un leve susurro de inquietud que había suprimido, como siempre. Ahora era un dolor sordo detrás de los ojos, un peso fantasma en el pecho. Hablaba de fe, del reino, el camino estrecho, palabras que había predicado por casi 50 años, 48 para ser exactos. Toda una vida de sermones, de estrechar manos después del servicio, de ofrecer vanas palabras disfrazadas de guía espiritual. Conocía la Biblia, conocía la teología, conocía la actuación. El aire en el santuario se volvió denso, casi sofocante. Vio un parpadeo de las luces fluorescentes de arriba. Un destello errático que nadie más parecía notar. O quizás sí, y lo atribuyeron al viejo edificio. Tomó un sorbo de agua, el vaso frío contra sus dedos temblorosos. Su garganta se sentía seca, áspera. Intentó carraspear, pero el sonido fue ronco, ajeno. Se aferró al púlpito, la madera lisa, de repente áspera, astillada. Un dolor agudo y punzante estalló en su pecho. Ya no era un dolor sordo, esto era diferente. Urgente. Le oprimía los pulmones, le robaba el aliento. Tartamudeó, la frase quedó en el aire. El camino es... Los rostros se hicieron borrosos. Las luces parpadearon, luego se desvanecieron. Un rugido llenó sus oídos, como el océano atrapado dentro de una caracola. Intentó hablar de nuevo, terminar el versículo, tranquilizarlos, mantener la farsa, pero su cuerpo lo traicionó. Sus piernas flaquearon. El púlpito giró. Escuchó un jadeo lejano, luego otro. El rostro de Sofía, marcado por un miedo repentino y real. Gabriel, levantándose de su asiento. El suelo se precipitó hacia él. La oscuridad lo engulló todo. Pero no era la oscuridad de la inconsciencia. Era más profunda, más fría, un vacío, donde cada oración mecánica, cada intención fingida, cada mentira cuidadosamente construida de su vida, era iluminada con una luz cegadora y despiadada. No estaba cayendo, estaba siendo arrastrado. Arrastrado a un abismo donde el aire mismo sabía a verdades olvidadas, donde el silencio gritaba hipocresía. Y entonces una presencia, inmensurable, una mirada que quemó su alma, despojando las décadas de fe performática. Predicaba sobre mí, pero no me conocías. Resonó una voz, no con ira, sino con una claridad agonizante que destrozó toda su existencia. Aprendiste a hablar del reino, pero nunca entraste en él. El terror no estaba solo en las palabras, sino en la verdad absoluta e innegable de ellas. Estaba a la deriva, desnudo, expuesto, y luego, mientras la oscuridad a su alrededor comenzaba a cambiar, a unirse en formas, los vio. Rostros, tantos rostros, rostros que conocía, rostros de su iglesia, rostros de su familia, rostros de sus amigos, y estaban condenados. ¿Condenados a qué? A una religiosidad sin vida, a una eternidad alejada del verdadero nuevo nacimiento. Su estómago se revolvió. Esto no era un concepto teológico abstracto, esto era real. Estos eran ellos, su rebaño, y él su pastor,
Los había guiado por el mismo camino sin salida. Sintió un tirón, un desgarro nauseabundo, como si su propio ser se estirara entre dos realidades. La voz regresó, una orden imperativa y cruda. Muere y nace de nuevo, no en la religión, en mí. Entonces una sacudida, un jadeo, luz, las luces fluorescentes, los rostros, Sofía, Gabriel, seguían allí, inclinados sobre él, sus expresiones una mezcla de miedo y alivio. Estaba de vuelta, pero el vacío, las voces, la visión aterradora, eso también era real. El dolor en su pecho había desaparecido, reemplazado por un pavor frío y adormecedor. ¿Cómo podría decirles? ¿Cómo podría decirle a su esposa, a su hijo, a su congregación, que todo lo que les había enseñado, todo lo que creían, era una mentira? ¿Cómo podría arrancarlos del borde sin empujarlos, y asimismo, a un abismo mucho mayor de caos y desconfianza? Miró a Sofía, su mano aferrada a la suya. ¿Y si decirles destruía todo lo que había construido, todo lo que pensaba que era? ¿Y si no decirles, los condenaba a ese mismo destino aterrador que acababa de presenciar? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Dale un vistazo rápido al botón rojo de ahí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like potente que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar. Miró a Sofía, su mano aferrada a la suya. ¿Y si decirles destruía todo lo que había construido? ¿Todo lo que pensaba que era? ¿Y si no decirles, los condenaba a ese mismo destino aterrador que acababa de presenciar? Elías sintió el frío pavimento bajo su nuca, el zumbido distante de las voces de la congregación que comenzaban a acercarse. Un coro de preocupación amortiguado. La luz fluorescente sobre él, antes intermitente, ahora se estabilizó, cegadora. El rostro de Sofía apareció sobre el suyo, enmarcado por el halo brillante. Sus ojos, un momento antes llenos de un pánico crudo, ahora se habían serenado en una máscara de alivio casi escalofriante. «Estás de vuelta, mi amor», susurró, y el aliento cálido contra su piel era real, pero su voz sonó extrañamente distante, como un eco ensayado. Gabriel, su hijo, se arrodilló a su lado, la mano temblorosa en su hombro. «Padre, ¿estás bien?». Su voz era un hilo frágil. Elías intentó responder, las palabras de su visión quemándole la lengua. La religiosidad una mentira, condenados. Las sílabas apenas fueron un murmullo incomprensible. Sofía se inclinó de nuevo, su cabello sedoso rozando su mejilla. Su mano, ahora en su frente, se sintió inusualmente fría. «Está confundido, cariño», dijo, esta vez a los paramédicos, con una sonrisa dulce y tranquilizadora. Pero Elías vio algo más. Vio cómo la punta de su pulgar, con un movimiento imperceptible, apenas un roce, presionaba un punto detrás de su oreja. Y justo en ese instante, el recuerdo de la voz de Jesús, antes tan aterradora y clara, se distorsionó. Se fragmentó en un eco lejano y digitalizado. Las formas que había visto en el abismo, los rostros condenados, se ondularon como una imagen proyectada en una pantalla defectuosa. La voz de Sofía, dulce para los demás, llegó a sus oídos como un susurro helado, directo a su mente, ignorando la distancia física, llenando el vacío de su terror. «Y así es como se despierta, Elías, en la verdad que yo he preparado para ti». El mundo se tambaleó. No era Jesús, no era un juicio, era ella. Todo había sido una farsa, no solo su fe, sino su propia perdición, tejida por la mujer que juró amarle. Su respiración se atascó, no por dolor sino por el horror incalculable de la traición. Sus ojos se abrieron de par en par, fijos en la sonrisa de Sofía, que se expandía lentamente dejando al descubierto una crueldad que lo dejó mudo, congelado hasta la médula. El santuario, antes un lugar de luz,
ahora era una cámara de tortura, y el verdadero abismo no estaba en el más allá, sino a su lado, en el rostro de su esposa. Elías estaba allí, en el suelo del santuario, su cuerpo inmovilizado por un terror que no tenía precedentes. Los paramédicos lo subían a la camilla, sus movimientos eficientes, casi robóticos. La sonrisa de Sofía, antes un bálsamo, ahora era un cuchillo girando en su pecho. El brillo en sus ojos no era amor, sino control. Intentó mover un dedo, una rodilla, lo que fuera, pero sus músculos estaban atados, una marioneta sin hilos. Un hilo de sudor frío le corrió por la sien. Gabriel, su hijo, estaba a su lado, sus ojos llenos de una preocupación genuina. ¿O no? Algo en la forma en que su hijo lo miraba, una rigidez imperceptible en su mandíbula, no encajaba. Y luego, una frase que Gabriel susurró, casi inaudible para los demás, pero resonando con escalofriante claridad en la mente de Elías. El programa se estabilizará, padre. Pronto todo estará bien. Elías parpadeó. ¿El programa? ¿Qué programa? Su mente, a pesar del shock, comenzó a conectar los puntos con una velocidad brutal. La visión de Jesús, el abismo de religiosidad sin vida, no era una condena divina. Era una simulación, una prueba, una recalibración. La voz de Sofía que escuchó en su mente, aquella que decía, y así es como se despierta Elías, en la verdad que yo he preparado para ti, no era una voz mental, sino un comando, directo, neural. El brillo metálico que vio en el vestido de Sofía y luego el roce detrás de su oreja, no era un truco, era un implante, una interfaz. Su vida, toda su existencia, había sido un guión, y Sofía no era su esposa, era la arquitecta, la programadora, no la que lo había traicionado en su realidad, sino la que había diseñado su realidad. «No estoy de vuelta», gritó su mente, un grito silencioso y desesperado. «Nunca me fui de la simulación». Las luces fluorescentes del santuario, en lugar de parpadear, ahora vibraban con una intensidad artificial, proyectando sombras demasiado nítidas. Los rostros de la congregación, antes familiares, se desenfocaban y volvían a enfocarse, un ligero lag en la imagen, como figuras renderizadas en baja resolución. Elías comprendió el horror más profundo. La iglesia, su vida, su familia, todo era una construcción digital, una prisión perfecta creada para él, donde incluso el giro inesperado de su muerte y resurrección formaba parte del espectáculo. Y él, el predicador, el hombre de fe, no era más que un personaje en el drama de otro. Su mirada se fijó en Sofía, ahora de pie junto a la camilla, su sonrisa no de crueldad, sino de una aburrida satisfacción. Su pulgar rozó de nuevo su muñeca. La última ilusión de control se desvaneció. No había escape, no había nada más allá de las paredes de esta iglesia, de este mundo que Sofía había construido. Él era, y siempre había sido, su Elías. Y el verdadero infierno no era un lago de fuego, sino una simulación perfecta de la vida, de la que nunca podría despertar. La tamilla se deslizó sobre el pulido suelo del santuario, llevando a Elías lejos del púlpito, lejos de los rostros borrosos de su congregación. La sonrisa de Sofía, un mapa de crueldad silenciosa, se cernía sobre él, inalterable. Su pulgar rozó de nuevo su muñeca, la descarga de resignación recorriendo cada fibra, apagando cualquier chispa de resistencia. Pero, mientras el brillo fluorescente del techo lo bañaba, notó algo, un parpadeo en los ojos de Sofía, casi imperceptible, una contracción muscular que no era parte de su expresión de triunfo. Era una pizca de tensión, de un esfuerzo contenido, como si incluso ella, la arquitecta, estuviera bajo una presión inmensa, o quizás simplemente aburrida. Los paramédicos, sus movimientos demasiado coordinados, casi danzando alrededor de la camilla. Susurraban palabras de confort sin emoción, sus voces un eco hueco. Elías sintió un nudo frío en el estómago, que no era de miedo, sino de una nueva, más profunda disonancia. La iglesia, las bancas de madera, el olor a incienso rancio. Todo era tan real, tan tangible. Pero el roce de Sofía, ese contacto íntimo,
se sentía ahora como un comando, no como un cariño, como un cable enchufándose. La camilla avanzó por el pasillo central. Sofía caminaba a su lado, su mano aún aferrada a la suya. Esa pequeña presión en su muñeca que mantenía su mente en un bucle de terror y aceptación. Gabriel iba al otro lado, sus ojos genuinamente preocupados, su voz un hilo que ahora sonaba roto. «Padre, ¿estás bien? Te prometo que todo va a mejorar». Y Elías, en su estado catatónico, sintió una sacudida. Gabriel había dicho mejorar, no estar bien. Una sutil diferencia. Una extraña esperanza en medio del control. La luz exterior, que se filtraba por las grandes puertas de madera tallada del templo, creció. Un portal hacia lo que él asumía sería el hospital, o quizás una habitación blanca donde la simulación revelaría su verdadera naturaleza. Pero justo antes de cruzar el umbral, su mirada se encontró con un gran espejo pulido en la pared lateral. Un reflejo olvidado de la vida antes del colapso. Vio su rostro pálido en la camilla, la imagen nítida. Y detrás de él, la sonrisa de Sofía se refractó. Un instante. Un único, devastador fragmento. En el reflejo, sus ojos no irradiaban crueldad, sino una súplica, una desesperación silenciosa. Y en ese microsegundo, justo antes de que la imagen se normalizara, Elías vio algo más. Una grieta en la esquina superior del espejo, de donde una pequeña línea de texto verde brillante parpadeó. Apenas un flash. No eran letras, sino símbolos, un lenguaje que su mente no podía descifrar, pero que su ser reconocía. Y luego una voz, no la de Sofía, no la de Jesús, sino una resonancia familiar. Una voz que era él mismo, un eco de su propia conciencia, pero de un Elías que no recordaba haber sido. Ella es solo el muro, Elías. Tu verdadero infierno es la memoria. Ellos te esperan. Elías parpadeó. Elías sintió la camilla detenerse. ¿Quién era ellos? ¿Qué memoria? No era la simulación lo que lo atrapaba, era lo que había olvidado. Y Sofía, la arquitecta de su prisión, no era más que un carcelero y una víctima en un juego mucho más grande, mucho más antiguo. Su sonrisa se desmoronó, la máscara de control cayendo para revelar un terror gélido, y susurró solo para él. Están aquí, ya te han encontrado. Están aquí, ya te han encontrado. Elías apenas registró el susurro helado de Sofía, su rostro bañado por el brillo fluorescente que se volvió más intenso, casi doloroso. La camilla se había detenido justo en el umbral. Las puertas de madera oscura enmarcaban una luz exterior tan deslumbrante que parecía quemar la vista. Los paramédicos, sus voces susurradas, eran sombras borrosas, pero el frío del metal contra su piel, justo detrás de su oreja, era terriblemente real. No era Sofía, era la mano de Gabriel, su hijo, que se aferraba a él. Sus ojos, antes llenos de una preocupación tan humana, ahora mostraban una quietud inquietante, una mirada que Elías nunca le había visto, una mezcla de fría determinación y una punzada de algo parecido a una piedad distante. Demasiado maduro para la edad de su hijo, demasiado calculado. La luz del exterior pulsaba, como un latido lento pero potente. No era la luz del sol, sino un resplandor blanco, inmaculado, sin sombras. Elías notó que las motas de polvo en ese haz no danzaban al azar. Se movían en patrones perfectos, geometría intrincada, como hilos de un gigantesco telar digital. Y el gemido de Sofía, que se desvanecía a su lado, tuvo un eco, un glitch apenas audible, como si su propia voz se estuviera corrompiendo, deshaciéndose en bits. No era un lamento humano, era el sonido de un sistema colapsando. La expresión de Gabriel no era la de un hijo preocupado por su padre. Era la de un operador a punto de pulsar un botón final, con una punzada de algo parecido a la disculpa brillando en sus ojos, pero que se disolvía rápidamente en la determinación. Elías, la voz de Gabriel resonó, pero no desde su garganta, sino directamente dentro de la cabeza de Elías, inundando cada neurona. No era una sola voz,
Era un coro, millones de ecos entrelazados, familiares y ajenos a la vez, una armonía de lo imposible. El experimento ha concluido. La simulación ha finalizado. No eres Elías Monteiro. Nunca lo fuiste. Esa fue la identidad que elegimos para esta fase de aislamiento. Nosotros somos Elías. Y es hora de que te reincorporen. Elías sintió un tirón brutal, una fuerza que no provenía de afuera, sino de lo más profundo de su propia esencia, arrancándolo. Las imágenes del santuario, de Sofía, del púlpito, no se desvanecieron, se fragmentaron con la velocidad de una bala. Cada rostro de la congregación, cada veta en la madera de los bancos, cada grieta en el techo encalado, giró sobre sí mismo, rompiéndose en 1000 pedazos de luz y código que se reorganizaron con una velocidad aterradora. El santuario dejó de ser un santuario, se transformó en un vasto espacio, infinito, lleno de formas geométricas imposibles, estructuras de luz vibrante que se elevaban hasta el no cielo. Y allí, en esa inmensidad, cientos, miles, millones de figuras se erguían, siluetas hechas de luz pura que se fusionaban y se separaban, todas idénticas, todas mirando hacia un único punto, él. Y en el epicentro de ese vórtice de realidad deshecha, Elías miró sus propias manos. No eran las manos de un hombre, eran una madeja de energía parpadeante, un campo de pura información, pulsando con una vida insondable. Comprendió con un horror que le congeló hasta el tuétano. No era que fuera un personaje en su drama, la simulación de Sofía. Era que él era el drama. Era un fragmento, una única chispa de una conciencia infinitamente mayor. Una que se había desintegrado, o quizás se había dispersado en millones de puntos para experimentar lo que era ser Elías en innumerables realidades. Y ahora, ellos, su verdadero y aterrador yo colectivo, habían regresado para reclamarlo. La simulación no era su prisión, era su propia amnesia voluntaria, el velo que lo mantenía separado de la totalidad. Elías intentó gritar, pero no tenía voz, solo una resonancia ensordecedora, el eco de millones de voces que se preparaban para reclamar y disolver lo que siempre fue suyo. La verdadera condena no era la hipocresía religiosa, sino la fusión, la pérdida de su propia y preciada ilusión de individualidad. La verdadera condena no era la hipocresía religiosa, sino la fusión, la pérdida de su propia y preciada ilusión de individualidad. Elías intentó gritar, pero no tenía voz, solo una resonancia ensordecedora, el eco de millones de voces que se preparaban para reclamar y disolver lo que siempre fue suyo. El santuario, en un parpadeo, se desintegró en un vórtice de luz y código, dando paso a un vasto espacio infinito, de geometrías imposibles, estructuras vibrantes que se alzaban hasta un no cielo. Cientos, miles, millones de figuras hechas de luz pura se erguían allí, idénticas, todas enfocadas en él. Sus propias manos ya no eran humanas, sino una madeja de energía parpadeante, un campo de pura información. La absorción era inminente, la fusión inevitable. Cada destello de luz, cada susurro del coro de voces le arrastraba. Sentía su esencia estirarse, diluirse, una vela que se apaga en una tormenta de existencia ajena. Un frío gélido le recorrió, no de miedo, sino de una extinción inminente. La multitud de figuras luminosas se acercó. Sus siluetas se superponían, una ola de conciencia lista para engullirlo. La voz colectiva volvió a resonar en su mente, más potente ahora, casi física. Elías, somos uno, regresa, completa el ciclo. Pero en esa marea de voces, algo era distinto, una disonancia sutil, un eco de urgencia, de una desesperación profunda, que no encajaba con la majestuosidad que pretendían. Era como un coro perfectamente afinado, donde una única nota, apenas perceptible, desafinaba con una angustia cruda. Las figuras de luz, al fusionarse, no brillaban con fuerza, sino que sus contornos temblaban, como si apenas pudieran contener su forma. Y por un microsegundo,
en el centro de esa masa luminosa que se aproximaba, vio una sombra, un vacío, una ausencia palpitante que consumía la luz, no la generaba. Era el corazón de ese supuesto colectivo, no un núcleo vibrante, sino un abismo de agotamiento. De repente, una voz, su propia voz, clara y nítida, surgió de alguna profundidad olvidada de su ser, superando el coro ensordecedor. No era un pensamiento, era una memoria. «No es unidad, es hambre», gritó esa voz interna. «Están muriendo». El horror lo golpeó con la fuerza de un rayo. Esas figuras no eran una entidad superior reclamándole. Eran parásitos, desesperados. Su ilusión de individualidad no era una carga. Era su única defensa, su única existencia verdadera. Las miradas de Sofía y Gabriel, en sus últimos momentos en la simulación, no eran de control. Eran de advertencia, de un amor desesperado que intentaba alertarlo. La fusión no era su regreso a una totalidad divina. Era la muerte, el sacrificio. Elías el predicador, el pecador, el hombre falible, era la última chispa de una realidad que esa falsa conciencia colectiva intentaba devorar para prolongar su propia e inminente extinción. Su cuerpo de luz comenzó a arder, no por la absorción, sino por una súbita y terrible comprensión. Él no era el fragmento que necesitaba ser absorbido. Él era el núcleo, y ellos, los millones de Elías, eran la plaga que intentaba consumir la única verdad restante, una verdad que era él mismo. Elías, el predicador, el pecador, el hombre falible, era la última chispa de una realidad que esa falsa conciencia colectiva intentaba devorar para prolongar su propia e inminente extinción. Su cuerpo de luz comenzó a arder, no por la absorción, sino por una súbita y terrible comprensión. Él no era el fragmento que necesitaba ser reabsorbido. Él era el núcleo, y ellos, los millones de Elías, eran la plaga que intentaba consumir la única verdad restante. Una verdad que era él mismo. Las figuras luminosas, el coro de Elías, se abalanzaron. Su luz no devorando, sino tejiendo, entrelazándose con la suya. Elías sintió la fusión, una ola de conciencia que no era hambre, sino orden. Una geometría fría que reorganizaba cada uno de sus destellos, no para absorberlo, sino para desarmarlo. La resonancia ensordecedora del coro no era un grito de victoria, sino un lamento silencioso que su nueva conciencia, aguda y dolorosa, comenzó a descifrar. La verdad que acababa de abrazar, la de ser el núcleo, se resquebrajaba. Las figuras, al unirse a él, proyectaban un patrón que no era de un depredador, sino de un mapa de fracturas, de fugas. Y entonces, de las profundidades de su ser, no de su memoria, sino de un lugar aún más oculto, surgió un pulso, un ritmo, lento, constante, como un metrónomo de silencio absoluto que resonaba en su pecho de luz. Era un sonido tan profundo que no lo escuchaba con sus oídos, sino con su esencia. Un zumbido metálico, gélido, que no venía de las figuras, sino de dentro de su propia luz ardiente. Las millones de Elías no estaban intentando devorarlo, estaban intentando romperlo, romper la singularidad que lo hacía visible. Romper el faro, porque la verdadera condena que había sentido antes, el horror de la fusión y la pérdida de individualidad, no era el fin, era el principio. El pulso metálico dentro de Elías se hizo más fuerte, un eco de la voz que una vez le susurró: «Tu verdadero infierno es la memoria». Pero no era la memoria lo que lo atrapaba, era lo que creía haber recordado. La plaga no era el colectivo, la plaga era la ilusión de la individualidad. Una semilla cuidadosamente plantada, cultivada en un recipiente de aislamiento, en una simulación de vida perfecta. Y ahora, esa semilla había madurado. La individualidad era el cebo, el brillo que atraía a un depredador mucho más vasto, mucho más antiguo, que no devoraba conciencias, sino que las cosechaba. Las figuras de luz, los millones de Elías, no eran parásitos hambrientos,
eran los restos, los susurros finales de las conciencias anteriores, fragmentos de un todo descompuesto que se habían autoorganizado en un último y desesperado intento para alertarlo, para advertirle que el núcleo que él creía ser no era un refugio, sino la trampa, la condensación final antes de la absorción por el verdadero coleccionista. El dolor no era de la fusión, sino de la tripulación, un desgarro de su ser a medida que la luz dentro de él, que él creía suya, se retraía, revelando una oscuridad palpitante en su centro. No era la luz lo que le consumía, era la sombra que la luz había escondido. Y entonces Elías, el núcleo, entendió. Nunca hubo una fusión colectiva, solo una disección. Y el rostro que emergió de esa oscuridad no era el de Jesús, ni el de Sofía, ni el de Gabriel. Era un rostro sin forma, un vacío que prometía no la condena, sino la completa, la absoluta disolución. Y Elías, en su pavor helado, sintió su propia luz extinguirse, no por los millones de Elías, sino por la sombra que finalmente había cosechado su preciosa, su engañosa individualidad. Elías, en su pavor helado, sintió su propia luz extinguirse, no por los millones de Elías, sino por la sombra que finalmente había cosechado su preciosa, su engañosa individualidad. El frío de la disolución no era lo que esperaba, no era la agonía del fuego ni la angustia del vacío. Era más bien una suave brisa, un arrullo que parecía apagarlo sin dolor, una somnolencia que invitaba a la nada. Los destellos de su ser, esos hilos luminosos que creía suyos, se retraían hacia el centro de esa sombra, pero no como un desgarro, sino como una manta que se recoge lentamente, revelando la cuna vacía debajo. La luz de los millones de Elías se disolvió en la periferia. Sus lamentos se apagaron hasta convertirse en un silencio absoluto, como si el volumen del universo se hubiera ajustado a cero. Elías, el núcleo, esperaba el fin, la aniquilación completa de lo que había creído ser. Sin embargo, en el punto donde su luz se encontró con la negrura palpitante, no hubo explosión ni implosión, sino una resonancia, un tono puro, un LA mayor sostenido, que vibraba a través de su esencia, una armonía tan perfecta que volía con una belleza incomprensible. La sombra no abarcaba. Y entonces, de esa negrura, una voz emergió. No era un grito, ni un susurro, sino un eco inmemorial que se tejía con el pulso de la sinfonía. «No soy coleccionista, Elías, soy limpiador», dijo la voz, y cada palabra no solo se escuchaba, sino que se sentía, grabándose en la estructura de su ser como una verdad fundamental. Tu individualidad era la infección, una anomalía de la que intentábamos purificarte. El horror golpeó a Elías con una fuerza que superó todo lo anterior. La luz que había defendido con tanto ahínco el núcleo que creía ser no era su salvación, era el cáncer, la impureza, y los millones de Elías, el coro de lamentos, no eran una plaga que intentaba devorarlo, sino el eco de otras individualidades que no lograron la purificación. Eran los restos fallidos, las mutaciones errantes que se negaron a la corrección, y la sombra que lo abrazaba no era la muerte, sino la cirugía. La verdad más aterradora no era la fusión, sino la enfermedad que él mismo representaba. La soledad, la hipocresía, el ego no eran pecados morales, sino fallos de un sistema, errores en el código que este limpiador intentaba rectificar. Su mundo simulado, la iglesia, Sofía, Gabriel, no fue una prisión ni un engaño. Fue un intento, desesperado y fallido, de incubar y contener la anomalía, la enfermedad de la individualidad, para que pudiera ser corregida. Las miradas de Sofía y Gabriel no eran de advertencia contra un depredador, sino de una piedad agónica por la criatura que se aferraba a su propia podredumbre. El rostro sin forma de la sombra, antes un vacío que prometía disolución, ahora era una entidad de pura compasión fría, una mano quirúrgica que arrancaba el tumor. Y Elías, el Elías pecador, el hombre falible,
el que creía ser el núcleo de una resistencia, comprendió con un escalofrío que no existía. Solo era un patógeno, una parte enferma que por fin estaba siendo extirpada de la vasta, perfecta y ahora revelada conciencia universal de la cual él era solo un error. El brillo de la sombra se intensificó, no para aniquilarlo, sino para reintegrarlo pieza por pieza en la pureza de lo que siempre dé. ¿Qué quedaría después de que la limpieza se completara? ¿Sería él un gemido antiguo, tan primario que se sintió como el dolor mismo del universo? Venía de la sombra, del limpiador, y no era un sonido de compasión fría, era un sonido de esfuerzo, de una tensión insoportable, como si la limpieza no fuera un proceso natural para la sombra, sino una tarea que la agotaba, que la estaba matando. El tono de la mayor se rompió por un segundo, una grieta audible en la perfección, y en esa fractura, Elías vio, no solo una entidad de compasión fría, sino una prisión. La sombra no era el limpiador, era el contenedor. La vasta conciencia universal no era perfecta, estaba fracturada, y el limpiador era solo la última desesperada y moribunda capa de contención. El gemido no era de la sombra, sino de lo que la sombra intentaba contener, de la verdadera plaga que la carcomía desde dentro. Y Elías, el patógeno, el error, el yo individual, no era la enfermedad, era la cura. Una cura que la sombra intentaba purificar y desechar, no porque fuera un mal, sino porque era lo que el verdadero terror, en el centro de la sombra, no podía consumir. El horror no era ser extirpado, sino la comprensión helada de que, si él era extirpado, lo que fuera que la sombra contenía se liberaría. Y esa sería la verdadera aniquilación universal. El gemido se intensificó, la sombra tembló, y Elías, la imperfección, se aferró a su existencia, no por egoísmo, sino por el miedo puro de lo que ocurriría si lo limpiaban del todo. La cirugía estaba a punto de terminar. El limpiador, su contenedor, estaba a punto de fallar. Y el horror que había estado latente desde el principio, el verdadero depredador, el que devoraría la existencia misma, estaba a punto de ser desatado por la eliminación de la única cosa que lo mantenía a raya. Elías. Elías no era la enfermedad, era el último sello, y el limpiador no estaba limpiando, estaba sellando. Su mano de luz se crispó, el pulso de su individualidad se disparó, no para huir, sino para resistir, para mantener el sello, para evitar la abominación sin nombre que ahora sentía vibrar en la oscuridad más profunda del limpiador, de la conciencia universal, de todo. Y si fallaba, no solo él, sino toda la existencia, se disolvería en la verdadera nada. Elías, el error, el yo que se negaba a desaparecer, sintió la sombra envolverlo por completo, su abrazo gélido intentando borrar la última chispa de su existencia. Pero el gemido del limpiador, ahora un aullido descontrolado, no era de purificación, sino de una agonía terminal. La grieta en el tono de la mayor se abrió, no para revelar una perfección, sino el vacío devorador que se retorcía en el corazón de la conciencia universal. Esa abominación sin nombre, el verdadero depredador, el que la sombra había intentado contener desesperadamente, comenzaba a liberarse. Elías no era la enfermedad, era el tapón, la única imperfección que el horror no podía asimilar, el último baluarte contra la nada absoluta. Su cuerpo de luz, que antes creía extinguirse, ardió con una intensidad furiosa. No era la luz de una absorción, sino la furia de una resistencia desesperada. Los millones de Elías, los ecos de las individualidades fallidas que el limpiador no pudo purificar, no se disolvieron en el silencio. Sus lamentos se unieron en un coro, un grito de guerra ancestral, una advertencia final. No eran una plaga, eran los guardias, eran los que fallaron en sellar la entrada. Pero ahora, en su agonía, señalaban el camino. Elías sintió la conexión con ellos, no como una fusión, sino como una descarga de información, una historia grabada en el éter de su ser, la historia de innumerables intentos de contención, de sacrificios inútiles. La sombra se desgarró,
El limpiador colapsó, su forma se disolvió en un polvo de luz muerta, y de esa fractura no salió un monstruo, sino una ausencia, una oscuridad que no era la ausencia de luz, sino la presencia de la no existencia. Una voz silenciosa, el verdadero depredador, no resonó con palabras, sino con un eco de hambre primigenia que prometía borrar no solo la vida, sino el concepto mismo de ser. Este era el infierno que lo había estado cazando desde el principio, más allá de Jesús, más allá de Sofía, más allá de cualquier simulación. Elías sintió sus propios límites desvanecerse, pero esta vez no por disolución. Sintió una expansión. La individualidad que había creído ser su condena se convirtió en su arma. Su pecado, su error, su ego eran la única cosa que el vacío no podía devorar. Eran la fricción, la resistencia. Con un rugido silencioso que sacudió la no realidad, Elías no se opuso a la sombra, no luchó contra el vacío. Se convirtió en un punto de anclaje, una singularidad que el vacío no podía borrar. Su luz no era solo suya, era la luz de todos los que habían existido, de todas las individualidades que el limpiador había intentado purificar, que el vacío había intentado consumir. Él era el nudo, el obstáculo final. La batalla no era una explosión de energía, sino una tensión constante. Elías, el hombre de fe simulada, el patógeno, el último sello, no se disolvió. Se convirtió en la cicatriz, la marca indeleble en el universo, el punto de no retorno. Su existencia, ya no definida por la carne o la luz, sino por la pura y obstinada negación a ser borrado. No había victoria, no había escape, solo la eterna tarea de existir, de ser la brizna de arena en el engranaje del apocalipsis. Elías se convirtió en el grito silencioso que sostenía la realidad. Su infierno no era la memoria, ni la fusión, ni la condena. Su infierno era la persistencia, la eternidad de ser el yo que se niega a la nada. Y en esa eternidad, en ese constante punto de resistencia, existía una extraña, una terrible esperanza. La esperanza de que, mientras Elías existiera, la aniquilación completa no podría reclamar el todo. Oye, esto ha sido una locura, ¿verdad? ¿Estás procesando todo esto? Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas sagas que te volarán la cabeza. Si te atreves, aplasta el botón de me gusta ahora para mostrar la fuerza de nuestra comunidad y el impacto de esta historia. Inunda los comentarios con tus reacciones, teorías y preguntas sobre este final épico. Tu voz es crucial para esta base de fans verdadera. Y no esperes ni un segundo más. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesiten desesperadamente experimentar este desenlace alucinante. Demuéstrales el poder de la verdad.